Ahorrador de electricidad Staminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminar, su seguro de ahorro. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque, como siempre, con mucha ganas. Y como ustedes habrán comprobado, el cartel ponía Independencia de Canarias. Bueno, es un tema que viene mucho a cuento en estos últimos tiempos, porque hay regiones españolas que están solicitando la independencia de Canarias. Bueno, el caso, la independencia de Canarias, desde hace muchísimos años, es un tema que ha estado por ahí, en el alero, desde principios del siglo XX, con el amigo Secundino, y bueno, siempre ha sido un tema que se ha tocado y se ha hablado bajo muchas perspectivas. Para hablar de la independencia de Canarias tenemos dos invitados esta noche. A mi derecha se encuentra Ricardo Valido, que es de una corriente de izquierda soberanista, ¿lo he dicho bien? Soberanista de izquierda. Soberanista de izquierda. Sí, lo mismo. Buenas noches. Muy buenas noches. Ya hablaremos. Y a mi izquierda, bueno, pues viejo conocido de la casa, porque en algunas ocasiones ha estado, Enrique Caro Zamora, también hay que decirle el segundo apellido, biólogo y fue concejal de la Unión del Pueblo Canario en los años 80, ¿no? 79, 80, 79, 83. 83, 4 años estuvieron. Con lo cual, bueno, también podrá hablar mucho sobre este tema. Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Bien, para un poco iniciar el tema, Ricardo, hablamos con gente joven, Ricardo joven, ya vamos, no tan pollillo, pero ya vale, ha pasado ya pero hablamos de corrientes jóvenes. Independencia de Canarias, eso a la gente le sigue sonando raro, son unos locos, ¿cómo te suena?
Yo creo que en ese contexto yo creo que ha evolucionado el parecer a ese respecto. O sea, a algunos les gustaría que hubiese evolucionado bastante más, pero bueno, ha evolucionado. ¿A qué me refiero con esto? Que yo creo que de una época donde había una especie de, digamos, de espíritu, que se trataba de, mediante ese espíritu, justificar la independencia, yo creo que en estos tiempos para acá hubiese sido deseable que hubiese más debate, pero yo creo que en el contexto de la gente joven, yo creo que se está separando ese, digamos, elemento emocional sobre la independencia, la autodeterminación o la soberanía, para darle un contenido mucho más profundo y de calado, o sea, para que explicar que la independencia por sí sola no es la solución de todo, sino debe ir unida a una reflexión, a un proyecto político, a un día después de. Yo creo que ese, digamos, vamos a calificarlo de debate o de opinión o de discusión, yo creo que está en la calle. Y la gente joven, vamos, quizá por esta crisis que padecemos, a lo mejor se ha acentuado. Pero bueno, quizás bienvenido sea en el sentido de que está dando pie a que la gente busque referencias, pero busque referencias más elaboradas, más concretas, más de, bueno, queremos eso, pero aparte, con qué medidas, con qué fin, con qué posibilidades, y sobre todo, crear el camino para llegar a una decisión soberana del pueblo canario. Claro, yo me imagino que eso, bajo el punto de vista de la normalidad, ¿no? Hombre, Cuando hablamos de ese mensaje, ¿no? Porque hasta ahora se ha visto, Ricardo, exaltaciones de movimientos independentistas, bueno, pues un poco más con el buzo, vestidos con pieles, con reminiscencias del pasado, que la gente lo ha visto un poco como más folclórico, como más de secta. Yo creo que ese mensaje no es el que hay que dar, ¿no? No, vamos a ver, yo creo que hubo un momento donde aquí el representante de una época muy interesante del que fue ese incipiente movimiento de independencia o de soberanía o de autodeterminación, y hubo un momento donde hubo una criba, ¿no? Y hubo que agarrarse de cualquier cosa para un poco pasar, digamos, esa travesía del desierto, ¿no? Entonces parece que lo emocional fue lo primero que se agarró para seguir un poco en ese camino, en esa rueda de rodar. Yo creo que en ese sentido, yo creo que eso ha llegado a un parón. Ha habido un parón en el sentido de que ha habido gente que ahora no evidentemente, esa inercia no nos vale. Yo creo que la travesía del desierto no es que se haya acabado, pero bueno, se está generando otro discurso y otra opinión al respecto. Y sobre todo yo creo que hay que separar conceptos de entender que somos producto de un rollo multicultural, donde aquí ha convergido de todos lados del mundo, y nunca mejor dicho, donde hay que aceptar esa realidad, y luego los elementos, como tú bien dices, del bucio, no sé, todo lo que puede ser a nivel cultural, tiene su espacio cultural, pero no es la mera justificación para un proceso de autodeterminación. Debe ser una parte que se debe estudiar o se debe trabajar en ella, pero no debe ser como la tarjeta de presentación de un proceso serio y consensuado de autodeterminación de un pueblo. Enrique, tú que has vivido, bueno, la Unión del Pueblo Canario, fue, verdad, como dice Ricardo, un momento especial en los años 70, finales de los 70, al principio de la democracia, en que, bueno, pues se consigue que esa corriente de soberanía, bueno, pues llegue al Ayuntamiento de Las Palmas. ¿Cómo se vivió aquella época? Sí, yo diría que bueno, en lo que conocemos de periodos democráticos en Canarias, porque en la República, antes del golpe militar, ya había un movimiento autonomista y había expresiones soberanistas también, pero claro, aquello se frustra con el golpe militar y bien, aparece, lo que quería decir, perdón, se me ha ido un poco el salto al cielo, como se dice. Efectivamente, la UPC es una expresión política social que, al calor de toda la lucha social, identitaria contra la dictadura, pues aparece con una fuerza que en gran medida hasta nosotros también nos sorprendió. Cuando nosotros hacíamos los cálculos en su momento de las posibilidades electorales que teníamos, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Las Palmas hablábamos de 3 o 4 concejales, una fuerza nueva, de gente muy joven, muy inexperta, digamos, en la institucionalidad, pero con una gran experiencia política en luchas sociales de todo tipo.
pues ahí la UPC, repito, expresa una potencialidad electoral que, como decía, no preveíamos nosotros. Habíamos hablado de 3 o 4 concejales y de pronto nos vemos con 10 concejales como el grupo mayoritario de representación en el Ayuntamiento de Las Palmas, frente a la UCD, que tenía 14 concejales, y logramos sumar 15 concejales de mayoría frente a la derecha en aquel momento. Indudablemente, visto hoy en perspectiva, no ha habido unos resultados electorales de una fuerza política con esas características, que era una fuerza nueva, que incorporaba nuevas reflexiones, nuevos sobre el medio ambiente, sobre la mujer, sobre la desigualdad social, sobre el problema de la organización administrativa de Canarias, el papel de los cabildos, el papel del gobierno autónomo, los elementos de cómo definir nuestra soberanía. Todos esos temas empezaron a plantearse en aquellos años, y ahí está la literatura política para los interesados que podrían conformarlo. Me decía el otro día Agustín Millares Cantero, un hombre muy serio en su profesión y que conoce todo lo que es la producción escrita de aquellos años, y dice que está sorprendido, ha estado recorriendo los archivos existentes de los grupos que quedan de aquella vieja UPC y todo el material escrito y editado, cartelería, etcétera, campañas, etcétera, etcétera, y efectivamente teníamos una presencia social acumulada muy importante. Y termino un poco esta idea en el sentido de que, claro, eso era el resultado, la UPC fue el resultado de un encuentro que durante muchos años, entre el 70, a final de los 60 y luego ya a final de los 70, culminando en la UPC, un encuentro, digo, de un montón de grupos activistas que empiezan a luchar contra la dictadura, que estábamos ya luchando contra la dictadura y que desde la clandestinidad, en gran medida, en una primera fase, pues ya estábamos poniendo sobre el tapete todo eso. Y con una legitimidad social conquistada en estar en la calle, con los ciudadanos, en los vecinos, con los movimientos vecinales, con los movimientos juveniles, con los movimientos de las mujeres, etcétera. Es decir, todo ese dinamismo social es lo que, y termino un poco esa idea que me planteé, esa pregunta que me hacías, todo eso es lo que explica esa gran efervescencia y esa explosión que crea la UPC con Fernando Sagaceta de diputado, con una representación cualificada en el ayuntamiento, en el Cabildo Insular, con representación cualificada en algunos ayuntamientos de Tenerife y sobre todo lo que fue, claro, la alcaldía de Las Palmas, que era la alcaldía de la ciudad más importante de Canarias, de más significación política, que estaba en manos de una corriente autodeterminista y soberanista, ¿no? Así luego, y ese es otro aspecto que ya habrá ocasión de comentarlo, así, digamos, entendimos cómo el ejército y todas las fuerzas vivas del franquismo y los sectores de poder vinculados al franquismo, cómo nos hicieron una horquilla de presión terrible. Y puedo terminar que si el pacto, por ejemplo, entre el PSOE y la UCD para derrotar a la alcaldía de Bermejo en el 70, eso fue en el 81, fue una iniciativa tomada desde el ejército en Canarias. Eso en aquel momento teníamos fuentes de información adecuadas y lo pudimos confirmar, que la reunión que se hace en Madrid para combatir el pacto y la presencia de la UPC en la alcaldía es una iniciativa de los militares preocupadas por uno de los elementos que explican nuestra realidad de Canarias, que estábamos aquí en este espacio frente a África en ebullición, los movimientos de liberación del tercer mundo, América Latina, Europa. Entonces, la gran preocupación que tuvieron en aquellos momentos los poderes fácticos y todo lo que hicieron para que aquella experiencia, digamos, no llegara a buen término. Y ya termino de verdad, no llegó a buen término, no solo por eso, sino seguramente porque luego ya la UPC no tuvimos seguramente la reflexión y la capacidad necesaria para afrontar todos aquellos problemas que se nos vinieron encima. Eso te iba a decir, porque además me has quitado la pregunta, el por qué no hubo continuidad en aquello. Sí, bueno, yo creo que lo que fue el gran éxito de la UPC, que fue el encuentro de 4 o 5 corrientes sociales, políticas de Canarias, vinculadas al socialismo, a izquierda más o menos comunista, a movimientos cristianos de base y a movimientos obreros sindicalistas. Esas son un poco las corrientes más importantes que estaban expresadas en la UPC. Fue un éxito y yo creo que es una lección importante para la experiencia política de Canarias, cómo esas
4 o 5 corrientes, ¿no?, vinculadas, muy pegadas a tierra, en los movimientos sociales, como decía antes, en el movimiento sindical, en el movimiento juvenil, pues logramos formular y llegar a aquel acuerdo. El debate sobre constituir, sobre que aquella pluralidad de organizaciones que tenían su identidad particularizada, ¿no?, nos pusiéramos de acuerdo en una nueva figura política superadora de aquello. Ahí entramos en contradicción. Algunos batallamos muy hasta última hora para que la UPC dejara de ser una suma de corrientes y se convirtiera en una expresión enriquecida por parte de todos, y ahí se produce la ruptura, seguramente ahogados también por la ofensiva muy dura que desde los medios de información, desde los medios bancarios nos vetaban los créditos, nos engañaban. Bien, puedo contar anécdotas de tener formalizado, me acuerdo perfectamente, un mes para pagarle la nómina a los guagüeros, que la pagábamos al día casi con la recogida de los tickets diarios, ¿no?, en 2 o 3 días y tal. Pero siempre teníamos que pedir un adelanto de préstamo al banco. En 2 ocasiones, decirme el banco que estaba concedido el crédito, y el día que tenían que pagar me llegaba el interventor de la empresa y me decía que el banco ha dicho que no, y una de las huelgas nos la provocaron, y así. En fin, no es hacer victimismo, pero un poco situar que nos enfrentamos a enemigos de alto nivel, ¿no?, digamos, porque la derecha canaria y la derecha española no fue democrática y no fue tolerante con esa experiencia tan crítica y tan alternativa a lo que había en aquel momento. Ricardo, bueno, hemos visto en estos últimos tiempos, estos últimos años, surgen estas corrientes, en el caso de la tuya, y sobre todo con gente joven, que es donde nace esta idea. ¿Cómo se va desarrollando esa idea? ¿Cómo va llegando a la gente joven? Vale. ¿Qué mensaje lleva esa corriente? Yo creo que hay elementos interesantes, ¿no? Yo creo que lo que es ¿Y por qué nace esa corriente? Yo creo que, por ejemplo, el análisis de lo que ocurrió nos debe servir sobre todo para no repetir los mismos errores, ¿no? Yo creo que es interesante tener esa referencia histórica, en el sentido de que tener claro, o por lo menos tener una visión pormenorizada de qué ocurrió, sobre todo para no repetir los mismos errores, que creo que es interesante. Por otra parte está también el ser consciente también de la realidad en la cual hoy vivimos. O sea, evidentemente aquellos años fueron muy concretos, hoy hay otra realidad distinta, la cual tenemos que adaptar. No me refiero a rebajar el discurso ni no llegar hasta el fondo de la cuestión, sino adaptarla al momento que estamos viviendo. O sea, por todos los elementos a los cuales nos enfrentamos y los cuales son un impedimento para que nuestro discurso llegue, ¿no? Yo creo que lo que lo hace distinto es precisamente esta situación actual, ¿no? Entonces ahí no es que creo que haya que invertir la rueda, sino bueno, hay que ser un poco imaginativo, ¿no? Yo creo que hay que ir con un discurso claro, sincero, diciendo las cosas como son, pero sobre todo reconociendo nuestros propios errores a la hora de llegar a la gente, ¿no? Y a veces el no decir, oye, tratar de llegar pues con un discurso claro, o sea, con un discurso que la gente le explique exactamente qué pretende, dónde quieres ir, cómo hacer, cómo dejar de hacer, y sobre todo haciendo a la gente partícipe de ese discurso. Es decir, todos nacimos todos tenemos madre y padre. Es decir, el inicio de un proyecto tiene un origen, pero eso no quiere decir que esté marcado a que esa sea la finalidad. Me explico. Pero debe estar abierto, tiene su madre y su padre donde nace, pero debe nacer con la intención de que sea abierto y recoja todas esas iniciativas y todas esas particularidades, ¿no?, de la gente más joven, que incluso tiene el déficit de no haber participado en política, de ni siquiera tenemos un espíritu crítico, ya lo hablamos antes, ¿sabes? De cuestionar cosas, decir, oye, pues no, pues sí, por lo menos tener opinión. Entonces, es un elemento en el cual nosotros nos enfrentamos y debemos reconocer que hay una dificultad. Es decir, el caldo de cultivo, digamos, está como, o digamos que la cosa está como muy verde, pero hay que ser optimista en ese sentido, porque yo creo que se está dando pie a que la gente hable de ese tema, ¿sabes? Indiferentemente, o sea, de la gente más joven se está hablando de eso. Hombre, no más, vuelvo a repetirte, no más de lo que nosotros quisiéramos, o sea, evidentemente quisiéramos que fuese más, pero bueno, yo creo que hay un inicio donde la gente está escuchando y está siendo receptiva, y luego llegará el proceso de compartir opinión, de debatir, de la gente haga también su propio trabajo. O sea, yo creo que es interesante que la gente también adquiera opinión,
trabaje su propia iniciativa y bueno, y luego las cosas se vayan plasmando en los foros, en los lugares, y que puede ser muy variado, desde la plaza a una asamblea de un instituto, a, no sé, o incluso donde la gente se divierte, a un asadero la gente se divierte cotidianamente, porque normalizar ese debate, esa discusión, como lo queramos llamar, es lo importante a fin de cuentas. Lo que hay que crear, y desde Soberanista de Izquierda que plantea es, oye, vamos a aunar, no a plantear cuál es el camino, sino hay un camino, señores y señoras, vamos a trabajar en él, vamos a darle forma a todos y todas, y bueno, y lo que no puedes hablar es de, no, la independencia va a ser así, 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 o sea, porque ninguno ni ninguna tenemos una bola de cristal. Es un proceso que se debe dar, el cual debe iniciarse con la mayor amplitud de opiniones, con la mayor amplitud de parecer, para ir avanzando, y bueno, y ya le daremos forma cuando toque. Vamos a hacer un alto en el camino. Estamos hablando de la independencia de Canarias, estamos hablando con Ricardo Valido y con Enrique Caro. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad Estaminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Estaminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Estaminar es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminar le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminar no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminar, su seguro de ahorro. Seguimos aquí en El Enfoque, seguimos esta noche hablando de ese tema que aparecía, como decía al principio del programa, la independencia de Canarias. Estamos hablando con Enrique Caro y con Ricardo Valido. Ricardo, ¿cómo has notado tú a la gente? Porque siempre se han usado muchos tópicos en cuanto cuando se habla de independencia, eso no puede ser porque aquí vendrían los moros y invadirían esto, no tenemos suficientes fuentes de riqueza para hacerlo, te sacan muchos tópicos. Vale. ¿Cómo es un poco el discurso de esta izquierda, a ver si lo digo bien? Soberanistas de izquierda. Yo también me trago eso. Soberanistas de izquierda. Tengo que aprenderme yo el nombre de la corriente esta. Soberanistas de izquierda. Yo creo que hay un factor bastante interesante que creo que de alguna forma comienza a toda esa serie de miedos, ¿no? Porque a veces muchas veces la sociedad cae bajo los elementos del miedo, y eso es históricamente, o sea, si en un momento dado la Inquisición fue la bruja, pues, o sea, históricamente el poder, el sistema, como lo quieras llamar, utiliza el miedo como para evitar pues que la gente vea más allá o avance en cualquier sentido. Yo creo que es clásico, y aquí no descubro nada, el tema de si somos independientes, pues vienen los moros y nos invaden, una frase muy hecha y muy extendida, incluso, o sea, en cualquier conversación, de que vamos a vivir, que somos muy pequeños. Lo que ocurre es que si uno tiene el proceso personal, por eso digo que también es una cuestión de construcción personal, la soberanía también es una cuestión de soberanía personal, ¿no? y de investigar y de analizar, ¿no? Vemos que, bueno, que en el marco internacional ahora mismo una invasión no extendible, no cabe en cabeza humana, es meramente un bulo que ha funcionado y que quizá funcione todavía ahora mismo en estos momentos, pero en realidad a nivel del derecho internacional, la situación internacional actual, eso es algo que no es, o sea, incomprensible y no se puede dar.
Cuando nos hablan de un elemento como, oye, que somos muy chiquititos, que somos muy chiquitos, por ejemplo, otra edad, ¿no? Parecemos poca cosa en este mundo tan grande, ¿no? Aunque quizás no lo sea tanto. Pues bueno, la referencia es, oye, es que yo te hago una referencia un montón de simple o un montón de concretita, ¿no? Yo viendo el tema de las Olimpiadas el otro día de Londres, ¿no? Me senté en casa, ¿no? Y empecé, ¿no? Empecé a pasar a todos los países, ¿no? Yo en concreto iba a ver uno en concreto, ¿no? Que era Venezuela. Pero bueno, siguieron pasando y hacia el final empezaron a aparecer países que no considero nada, o sea, un entendido de geografía, pero era incapaz de localizarlos en un mapa. Y eran países, o sea, independientes, los cuales tienen su delegación de 1, 2, 3 u 4 atletas, pero están presentes en las Olimpiadas. Y claro, la reflexión que hace uno es, coño, si ellos pueden, nosotros también podemos. Eso es un ejemplo. Y luego, en cuanto a de qué vamos a vivir, yo creo que ya es un montón de interesante y que yo creo que es el ser consciente de la realidad en la que nosotros vivimos. Hemos sido históricamente monocultivo, variado, que eso es algo que ya todos tenemos claro, el vino, el cochinillo, el turismo de día. Nadie está hablando de derribar hoteles, ni nadie está hablando de eso, sino ya tenemos un elemento económico que es el turismo, el cual desde la soberanía que podríamos tener en un momento dado, lo trataríamos y lo deberíamos enfocar en otro sentido, pero evidentemente diversificando esa economía canaria. Un elemento, un valor que Canarias tiene que asumir, que no se trata ni de derribar, ni irse a las cuevas con el taparrabo y el bucio, todo lo contrario, sino ser qué es lo que tenemos actualmente, hacer un análisis profundo y consciente de qué es lo que tenemos a nivel económico, en referencia a contestar a esa pregunta de qué vamos a vivir, y luego entender todos esos recursos que gestionamos por nosotros, ese proceso de soberanía, pues nosotros decidamos un elemento tan cercano y hasta hoy día tan en boca de todo, pues el tema del petróleo. Oye, petróleo sí, petróleo no, pero que lo decidamos nosotros. Nosotros decidimos, oye, pues sí, pues no. O sea, en soberanía tenemos el derecho de decidir qué hacemos con nuestro petróleo o cualquier otro bien que conforme Canarias como nación. Ya está, tan sencillo como eso. Entonces, claro, ese es un poco el discurso o el acercamiento que yo creo que hay que hacer a la gente, ¿no? O sea, desgranar toda esa serie de cositas que hacen que la gente no entienda o que no nos entienda en muchas ocasiones y dice, oye, espérate, te puedo decir esto, por aquí hay esto, tal. Entonces, un poco darle contenido a esa, contraargumentar esa argumentación clásica de por qué no somos independientes. ¿Han tenido facilidad en difundir el mensaje o No. se han encontrado con...? Yo creo que nos encontramos evidentemente con incluso con una dificultad propia de nosotros, de no llegar a la gente. Eso está claro, porque hay que reconocer esos errores. Pero también con la dificultad de que los medios no nos facilitan llegar y tener este discurso y bueno, y siempre quedamos un poco no en segundo lugar, sino en 10º lugar a la hora de hacer acto de presencia y un poco difundir este mensaje, ¿no? Yo creo que también eso es cierto. Tampoco nos hemos dotado de los medios. O sea, se agradece que nos inviten hoy aquí, evidentemente, y te hago el agradecimiento en este momento, pero que evidentemente estamos apartados y estamos un poco secados en esa opinión general donde queda como algo residual. Yo creo que interesadamente por parte de los medios de comunicación que todos y todas conocemos. Pero por esa parte también yo creo que nosotros y nosotras debemos cultivar que tener medios propios, tratar de llegar cada vez más y luego, evidentemente, el discurso, cómo llegamos a la gente, ¿no? Cómo le tratamos de explicar de una forma clara y concisa de que la gente, aparte de la independencia, también le vamos a solucionar su problema en su calle, con su calle o su barrio, ¿sabes? Es decir, esa es la medida en la que hay que actuar, ¿no? No le hablemos de un tema etéreo, de un tema tal, sino, oiga, nosotros también estamos porque su calle tenga mejor luz o esté mejor asfaltada, o sea, ¿de qué nivel, qué proyecto político o sociopolítico queremos dar? ¿No? Yo creo que me imagino que esta corriente va inclinada hacia la formación de algún partido, ¿no? Yo en eso no creo que es una cuestión de crear un partido. Lo digo para Sí. para competir con el resto de... Yo creo que ese momento se tendrá que dar si es lo que surge, si es lo que la gente propone y la gente tiene esa necesidad. Porque muchas veces vamos nosotros por delante de las necesidades de la gente. Y sencillamente yo creo que plantear, avanzar y cuando la gente tiene hambre, va a comer. Y cuando la gente tenga necesidad, coño, vamos a conformar algo que de respuesta o donde nos aglutine a todos y a todas para avanzar y plantear nuestro cartel, nuestra tarjeta de presentación, se dará. Desde Solidaridad Izquierda lo que planteamos es, oye, traer a donde sea posible y con quien nos lo permita, pues este discurso un poco que estoy tratando de poner sobre la mesa, ¿no? De entender que debemos unificar criterios, debemos un poco ir por ese camino y debemos
avanzar, ¿no? Con nuestras diferencias, pero bueno, señores, y no me refiero a que nosotros no hemos conformado como estandarte o baluarte de esa opinión, no, sino con la humildad de decir, la humildad de decir, oye, vamos, que es posible Canarias, porque Canarias, la independencia del proceso de soberanía, tarde o temprano se dará, se tiene que dar, porque hay unas condiciones objetivas, desde nuestra situación geográfica, nuestra historia, etcétera, etcétera, que están ahí, entonces se dará. Lo que pasa es que, bueno, vamos a hacer que sea lo más cercano o lo más elaborado para que, no sé, responda a las necesidades de la gente, o sea, de la gente que vive en Canarias, sin más. Enrique, al paso de los años, tú que fuiste de los pioneros en esa lucha contra el que se implantara la democracia, en esa lucha nacionalista, ¿cómo te ves tú ahora? Al paso de los años, ¿cuáles son tus ideas ahora? ¿Siguen siendo las mismas, con la misma fuerza, con la misma ilusión? Sí, bueno, fuerza, no sé, hoy estuve haciéndome unas pruebas en el cuello, tengo desgaste de las cervicales, pero ya, por eso mentales. Entonces ya no puedo correr mucho detrás de las fuerzas del orden y esto, pero bueno, yo me siento no el mismo, pero digamos en los valores. ¿Tus ideas no han cambiado? Sí, en lo fundamental no han cambiado, pero muchas no han cambiado y otras sí, digamos. Pero yo creo que en lo fundamental cuando oigo yo me tengo bastante relación con núcleos más jóvenes, digamos, y bueno, yo creo que estamos en la misma reflexión, en gran medida, y en la misma preocupación y en la misma voluntad de intervenir, ¿no? Que es, decías tú antes, ¿no? Claro, hace falta que la gente se active, intervenga, ¿no? Y entonces yo diría que, bueno, a esa pregunta diría que soy el mismo, pero no soy el mismo porque el mundo, joder, te ha hecho pasar por muchas experiencias, entonces yo diría que espero que esté mejor, más afinado y con más capacidad para matizar las cosas y ver las distintas aristas y distintas caras que tiene la realidad, que es siempre más compleja de lo que desearíamos y de lo que podemos ver, ¿no? Entonces estoy ahí en ese tema. Entonces yo te diría también, coge el hilo de lo último que estaba hablando, y tú planteabas una pregunta que me parece clave y tal. Bueno, ¿y cómo va a ser esta independencia, no? Vamos a ponerla sobre la mesa en criterios de razonabilidad, de tranquilidad y buscar un camino entre todos. Yo diría que claro, que estamos en un momento importante porque el modelo político, social, económico y cultural, diría yo, que hemos estado viviendo hasta estos años y que con la democracia significó aspectos positivos, pero luego también muchos lastres, está muy cuestionado. Estamos en la crisis que todo el mundo habla, ¿no? Estamos en un momento en que la gente se está preguntando, bueno, ¿y podemos seguir viviendo con este modelo turístico, de turismo de bajo consumo, con oferta de sol y poco más, que le damos los espacios naturales para que vayan por allí a divertirse y a llevar coches y jeep y motos y a caminar, y no pongamos en valor otros recursos que tenemos para el turismo? Está en cuestión el tema de las aguas territoriales, está en cuestión de nuestra soberanía alimentaria, estamos viviendo del petróleo y de todo lo que podamos importar, nuestra agricultura está por los suelos, que tiene valores a reconocer. Entonces yo diría que la construcción de la independencia de Canarias tenemos que vincularla a ese futuro que queremos aventurar, ¿no? Que cuestiona lo que tenemos hoy. Si no queremos una independencia para este modelo, que está creando unos niveles de desigualdad, de pobreza, de niños mal alimentados, con el sistema educativo que no está a la altura de las circunstancias, con el aparato judicial como está, con nuestros recursos pesqueros explotados por todas las grandes multinacionales que vienen aquí a llevarse el atún, no sé qué, no sé cuánto. En fin, la idea que quería poner sobre la mesa, por lo tanto, es esa, que tenemos que vincular la construcción, ¿no?, soberanista, ¿no?, y la necesidad de la independencia con la construcción de una mejor, mucho mejor oferta política, proyecto político que, repito, cuestione y dé salida a todos estos problemas que tenemos, porque independencia, para que nos siga gobernando Paulino y partidos como oportunistas y, digamos, vinculados a la especulación y a los poderes financieros como los que tenemos ahora, o vinculados partidos políticos a realidades muy concretas, municipales, insulares, provinciales, en fin, tenemos un mare magnum de definición política y de madurez política en Canarias importante, ¿no?,
que arrastrando pues toda esta riqueza que lo que nos ha traído es pobreza, ¿no? Entonces, insisto, creo que la lucha por la independencia, por una soberanía nacional canaria, tiene que estar vinculada a responder a todos estos problemas que tenemos. Entonces tenemos que hablar de soberanía energética. Paulino Rivero lleva, desde que empezó a gobernar, dijo, esto va a ser el paraíso de las energías alternativas. Cada vez tenemos más proporcionalmente, y además cada vez estamos más lejos de otras regiones del Estado español que con muchos menos recursos han avanzado en energías renovables. Entonces dices, joder, pero ¿qué gente hemos tenido aquí gobernando este país para teniendo una potencialidad, como decía un asesor de Obama que estuvo por aquí en una jornada, diciendo, ustedes con el viento y el sol tienen como los árabes con el petróleo, ustedes son millonarios aquí en energías renovables. Y vamos para atrás, ¿no? En el tema alimentario, pues ahí estamos mal alimentados, con las marcas blancas que nos imponen las grandes cadenas alimentarias, y nuestra producción local de calidad, con especies y prácticas y formas de cultivo agrícolas tradicionales que tienen un gran valor, todo eso lo tenemos metido en el saco, nos tienen metidos en el saco. El tema del turismo, lo que decía antes, las posibilidades de poner de una manera inteligente nuestros recursos territoriales, ambientales, climáticos, paisajísticos, con inteligencia, y como hay otras experiencias que no estamos inventando nuevos, que permitan que esos recursos nos den puestos de trabajo y nos den riqueza y nos den calidad de vida. Entonces, digamos, ahí está un poco el gran debate, ese gran reto que tenemos, ¿no? A ver cómo los que estamos convencidos que esto necesita una expresión de soberanía, pase por una soberanía individual, soberanía social, energética, alimentaria, etcétera, etcétera, y que construyamos una Canarias posible mejor que la que tenemos. Vamos a hacer una pausa, seguimos aquí en El Enfoque, enseguida estamos con ustedes. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Llegamos a la parte final de este enfoque de hoy dedicado a Canarias, a la independencia de Canarias, tal como decíamos en el inicio del programa. Tenemos, ya decía, como invitados a Enrique Caro y a Ricardo Valido. Ricardo, ¿hacia dónde va estas ideas, por llamarlo ahora mismo que son ideas? ¿Cómo las ves tú en el futuro? ¿Cómo las ves de llegada? Yo creo que van sobre todo a asumir la complejidad del problema, no darle soluciones sencillas bueno, es así y ya está. Yo creo que hay que ser sincero con uno y para ser sincero con los demás y con el conjunto de la gente que te escucha o tiene intención de entender los proyectos que se están poniendo sobre la mesa en ese proceso de autodeterminación o de soberanía de Canarias. Yo creo que hay que ser sincero. Es complejo, es arduo,
Pero es posible porque yo en el sentido, o sea, uniendo una cosa con la otra, lo que decía el compañero, o sea, cuando hablamos de Canarias, hay una serie de potencialidades que se pueden dar. O sea, no es lo mismo que Canarias negocie directamente con África, con una relación de tú a tú, ¿no? Donde Canarias se convierta en plataforma, no la plataforma que algunos quieren, sino la que nosotros queremos, donde hay un intercambio con una África que cada vez está ahí y donde hay posibilidades económicas y donde hay posibilidades culturales, donde hay posibilidades de desarrollo, tanto de ellos como nosotros, con nuestro continente, que hagamos intermediación mediante Madrid para negociar con África. Y me refiero en el contexto del continente africano, que en realidad debemos ir con el chisme a alguien para que luego se lo cuente a alguien. No, es decir, Canarias en su soberanía puede, oye, con África, con el conjunto de África, con la gente más cercana, o los países más cercanos, oye, entablar tratos, ¿sabes?, bilaterales, sin necesidad de estar con otro un correvidilio. Yo creo que esto va en el sentido de que, y respondiendo a tu pregunta, creo que va yo por esta vez, o entiendo que va en el sentido de que se está profundizando en el tema, se está siendo sincero con la gente y la gente está siendo sincera con el problema que tiene. Y sobre todo porque se está cuestionando cosas que la crisis ha dado que la gente comienza a pensar, ¿no? Es decir, si este modelo así de distribución de la riqueza es el adecuado, si este nivel de decisión que tiene la gente cada 4 años es el adecuado, dónde va el dinero de la gente, porque hay cosas que nosotros no vamos a inventar, pero hay cosas que se llama, y bueno, lo conocerán ustedes también, pero por ponerlo solamente, presupuesto participativo, los ayuntamientos, tal, donde la gente, oye, mi dinero, el poco o el mucho que ponga, ¿dónde va dirigido? O sea, estamos hablando de esa soberanía, no solo de como territorio, sino tu soberanía sobre tu dinero, sobre tu fiscalidad, sobre un montón de cosas que si aplicamos elementos, me digo, algo que se me ocurre en este momento, el tema de los presupuestos participativos en un ayuntamiento como este, o muchísimos de estas islas, de nuestra nación, oye, pues la gente pues va a entender que su soberanía no empieza solo con palabras etéreas, sino con su participación, con su decisión, donde hay un montón de cosas. Y yo creo que ahí está un poco donde hay que hacer hincapié y donde yo soy optimista en ese sentido. Sé que es complicado, pero soy optimista porque creo que hay un remanente, hay un caldo de cultivo que está ahí hirviendo. O sea, el potaje está ahí y hay que darle forma entre todos y todos, está claro. Enrique, bajo tu experiencia y toda esa vida política que has llevado, bajo la Unión del Pueblo Canario y todo lo posterior, ¿Canarias será independiente algún día? Preguntas complicadas, pero ¿tiene posibilidad de ser? Yo me apunto a lo que decía Ricardo, de que es un proceso que tiene muchas razones objetivas, digamos, de lo que es nuestra... es decir, la realidad no es solo objetiva, es las personas y lo que hay, ¿no? Entonces yo creo que objetivamente hay un montón de razones para ello, ¿no? Digamos. El factor, lo que se llama el factor subjetivo, es decir, qué van a hacer los ciudadanos, qué piensan y en qué disposición están los ciudadanos para alcanzar ese proyecto, es el otro lado de la cuestión. No se trata, y lo comentábamos antes del programa, no se trata de que aparezcan unos hombres, unas mujeres visionarias que nos conquisten con emociones un poco fantasiosas para que nos prometan una especie de paraíso aquí, ¿no? O los guanches, a lo mejor algunos, ¿no? Vestidos de guanches en algunos casos, o que vayamos a volver a esos paisajes que algunos pintores canarios se han atrevido a hacer, de lo que era la vida de los guanches, que están muy interesantes y que tienen valor etnográfico, pero claro, no es eso. No es eso, ¿no? Entonces, es otro proceso que tiene que ver con lo que pensamos los canarios, lo comentábamos antes también. Cataluña está en un proceso de radicalización nacionalista, por llamarlo de alguna manera, que hasta hace 4 años, a lo mejor o menos, era insospechada. Pero al calor de toda esta serie de circunstancias vinculadas a la crisis, la utilización muy inteligente, por otro lado, de la derecha catalana de toda esta situación, les ha permitido que ahora esté el tema de la independencia en el Estado español, la herencia del franquismo, con un ejército que tiene una concepción uniformada y unitaria del Estado, que tenga que estar callado, como decías tú antes también. Es decir, el ejército
¿Va a intervenir en Cataluña si el Parlamento catalán decide la independencia? Pues hay grandes incógnitas. No hay que, yo no renuncio a ninguna posibilidad tampoco. El mundo ha aprendido también a ver que las cosas cambian, a veces va para adelante y a veces va para atrás. En fin, no están ya los caminos hechos nuevos, lisos y asfaltados, sino que los caminos tienen dificultades y pueden tener vericuetos y puedes encontrar maneras de atravesar de distintas formas. Entonces, ahí está. Yo creo que, insisto, pues, es la idea un poco que hemos estado poniendo sobre la mesa aquí en el debate que tenemos. Va a depender de que los ciudadanos, de que el proceso de compartir esta problemática que nos está tocando a todos, queramos o no queramos, seamos ciudadanos que tengamos permeabilidad, responsabilidad y disposición al cambio. Decía, el otro día releía un texto ahí de un teórico muy importante de las teorías sociales, Antonio Gramsci, que decía él, le preguntaban desde la cárcel, bueno, alguien le hacía un comentario de, ¿y tú en la cárcel qué estás haciendo? Porque murió en la cárcel bajo la dictadura de Mussolini, bajo el fascismo italiano. Y entonces él decía, bueno, la cosa está jodida, y perdón, la cosa está muy mal, estamos en un régimen fascista autoritario, yo estoy aquí, me están matando poco a poco, pero frente a ese pesimismo, decía él, de lo que estoy viviendo, lo que me da luz es el optimismo de la voluntad humana para cambiar las circunstancias y cambiar las condiciones cuando tú lo tienes claro y estás dispuesto. Yo me atrevo a decir, en mi experiencia, que es anterior incluso a la democracia, yo empecé a militar en el 64-65, en el curso 64 y 65 empecé a militar en la clandestinidad. Ahí ha sido un proceso largo, y lo que yo, y es lo que quería decir exactamente, yo ahora valoro aquellas muchas iniciativas que tomamos con grandes dosis de ingenuidad, aparentemente, pero siempre muy reflexionadas y con muchas ganas y con mucha energía y con mucha voluntad. Pues teníamos nuestros aparatos clandestinos de prensa, teníamos nuestros locales clandestinos escondidos de la policía, editábamos periódicos, panfletos, nos metíamos en las casas militares. Yo recuerdo una pamfletada que hicimos en las casas militares y teníamos la osadía, digamos, a la disposición esa. Montamos unos líos espectaculares, es decir, fuimos un factor de dinamización, no yo, éramos muchos colectivos muy comprometidos, muy jóvenes, muy activos, muy ingenuos también, repito, pero se hizo lo que se hizo y yo creo que logramos dar unas claves para interpretar los ciudadanos el franquismo y la necesidad de un cambio político y un cambio democrático y un cambio en el tema de la soberanía canaria, de plantear los problemas de que Canarias necesitaba un proceso constituyente democrático propio, en la línea que señalabas tú antes, de que esta democracia es incompleta, hace falta nuevos mecanismos de participación, etcétera, etcétera. En resumen, yo creo que no descubro nada nuevo, pero yo creo que es un ABC de la práctica social y política, pero que esa es la realidad. Humanos con voluntad de llevar iniciativas coherentes, adecuadas y con disposición de cambiar las cosas, ha sido el reto de toda la humanidad siempre, de la gente que quiere cambiar las cosas frente a los conservadores que quieren mantener lo que hay, y yo creo que ese es nuestro reto y yo en ese sentido soy optimista. Bueno, se nos ha acabado el programa, estábamos escuchando a Enrique y a Ricardo y bueno, aquí estaríamos hablando, ya habrá más ocasiones de hablar de estos temas. Pero el tiempo en televisión lo marcan y me lo marca el realizador y como me pase ya siempre he dicho que me va a tirar de las orejas al final del programa, tampoco eso que aparezca como Dumbo. Ricardo Valido, gracias por estar aquí, habrá más ocasiones de hablar de la independencia de Canarias y bueno, aquí tiene su casa. Enrique Caro, lo mismo, un placer tenerte. Igualmente. Ya como no hemos acostumbrado a tenerte en muchos temas, sí. En este caso también, pues habrá más ocasiones de hablar del tema y aquí tiene su casa. Gracias. Bien, Gracias. Pues hemos terminado el programa por hoy, hemos hablado de la independencia de Canarias, hemos estado con Enrique Caro y con Ricardo Valido. Bajo el punto de vista de la normalización, pues han hablado
Yo no los he tenido aquí vestidos de guanches, ni de historias, ni con cosas raras, sino han venido a dar ese mensaje y ese proyecto y esa proposición y esa normalización sobre la independencia de Canarias. Y aquí han tenido su ventana y que la van a seguir teniendo para siempre. Gracias, señores. Les espero, como no, la semana que viene aquí en El Enfoque. Hasta siempre.